Pues buenos días a todos y muchas gracias por atender el primer webinar de IFMA Global LATAM. Vamos a tener con nosotros a Fernanda Gasteazoro, a Esteban Hernández y a Salvador González. Más adelante Fernanda introducirá a los panelistas y quiero empezar compartiendo todo lo que estamos haciendo desde IFMA Global para que puedan ustedes también participar y enriquecerse pues, con todo lo que las iniciativas, ¿no? Mi nombre es Luis Rodríguez Viña, yo soy parte de la America's Advisory Board y desde ese equipo hemos implementado una serie de webinars enfocados en Latinoamérica, México, Centroamérica y Latinoamérica y Sudamérica, y este es el primero de esa serie. Entonces les invitamos a estar atentos a los emails que vayan recibiendo y a la información que vamos a ir colgando en las redes sociales para que puedan aprovecharlos. ¿Qué más estamos haciendo también desde IFMA Global para potenciar IFMA en la región? Estamos creando una página web dentro de la página global de IFMA enfocada en la región latinoamericana. También para que estén atentos, más sobre eso vendrá en los próximos meses. Vamos a empezar a crear y a compartir mucho contenido en español, mucho de la retroalimentación que nos han dado ustedes para poder implementar IFMA en Latinoamérica es material en español. IFMA tiene un ingente cantidad de contenido en español de buenísima calidad, de la mejor calidad, perdón, en inglés, de la mejor calidad, y la idea es hacer accesible todo ese material en español para Latinoamérica. ¿Qué más cosas? Hay un par de eventos en los que vamos a estar apoyando, si se puede, dado el coronavirus y la variante Delta. Uno es en México, es la Feria de Abastur, en un poquito menos de un par de meses, la Feria de Abastur junto con ISA, la Asociación Mundial de Limpieza. Y el otro es en Costa Rica y en Colombia en noviembre, que se llama Tecnoedificios. Entonces, si se puede y teniendo ante todo la seguridad y la sanidad de ustedes por delante, vamos a estar ahí también participando. Y hemos creado una página específica de LinkedIn también para IFMA Global Latinoamérica. Entonces también para que puedan estar atentos al canal, va a ser ese el canal principal de comunicación con ustedes, ¿no? Y como decía, este es el primer webinar de una serie de webinars en los próximos meses y esperamos que les guste, que sea de ayuda y que puedan conectarse y les podamos ver en los próximos webinars. Con eso, Fernanda, te paso la palabra. Fernanda es de Cushman, también es parte de el America's Advisory Board y Fernanda, te dejo la palabra para que puedas introducir al panel y a los panelistas. Muchas gracias, Luis, y buenos días a todos. Como decía Luis, mi nombre es Fernanda Gasteazoro, soy directora de Project and Development Services para Cushman & Wakefield. Soy arquitecta y con nosotros vamos a tener a dos personas para el panel de hoy, Salvador González y Esteban Hernández. Salvador González es un arquitecto costarricense con maestría en gestión de proyectos, tiene una maestría en BIM Management y una maestría en transformación digital. Él es consultor para la empresa del sector AEC. Y Esteban Fernández, ingeniero costarricense que labora para Cushman & Wakefield y se desarrolla como un profesional líder en la gestión de proyectos y es líder para tecnologías en el complemento de BIM Management. Salvador, Esteban, ¿los podemos escuchar? Hola, sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí compartiendo con ustedes sobre un tema que me apasiona tanto y que es de tanta importancia para la industria en la que trabajamos. Muy buenos días y muchas gracias por la presentación. Para mí es todo un placer poder acompañarlos y tener esta oportunidad de compartir mis conocimientos de los últimos 9 años de experiencia en este ámbito. Muchas gracias a ambos. Bueno, hoy el tema que tenemos es sobre el BIM.
Vamos a abrir la conversación con definiciones. Salvador, muy brevemente, ayúdanos a definir qué es BIM. Mira, me gustaría empezar con una definición muy simple de que BIM pues no es solamente una herramienta de modelado, no es solamente una herramienta de dibujo electrónico o el dibujo técnico, no solamente un CAD, un Computer Assistant Design o un modelo en 3D. BIM es un poco más allá. BIM es un proceso de colaboración. BIM es un modelo con información inteligente contenida dentro de este mismo modelo. Ya un poco más filosófico, la AGC, la Associated General Contractor de Estados Unidos, lo define como BIM como un sustantivo y como un verbo. Cuando hablamos de BIM como un sustantivo, estamos hablando de una representación virtual de una instalación en donde no se comprende información dentro de los elementos que se modelan. Y cuando lo hablamos como un verbo, es cuando ya ese modelo ha evolucionado y ya contiene información y tiene beneficios en la creación y la gestión de ese, de ese edificio como tal que se genera. En resumen, pues lo puedo definir como un proceso integrado basado en información confiable y coordinada, que ese es el principal objetivo, que haya información confiable y que esté coordinada con las otras disciplinas. Totalmente de acuerdo con Salvador. Me gustaría agregar también eh, que años atrás la definición de BIM se veía como una metodología, es decir, como una serie de procedimientos y reglas, y la ISO 19650, que trata sobre definiciones e intercambios de información en el BIM, viene a definir el BIM como el uso de los modelos. Entonces, engloba todas las actividades que tengan que ver con esta representación digital, este modelo y su información para la toma de decisiones. Oye, y una pregunta, y perdón que me meta aquí en la conversación, Salvador o Esteban, comentando sobre el webinar con diversas personas, quedaba claro el uso y el beneficio de BIM para project management o para la fase de construcción de edificios, planeación, etcétera. Pero no queda tan claro la vinculación con el mundo del facilities management, ¿no? Entonces, dado que estamos aquí ahora ya definiendo qué es BIM, cuál es la tecnología, etcétera, ¿cuál es el vínculo con Facilities Management? Y si es solo un vínculo inicial de, bueno, terminó el proyecto de construcción, ahí te paso un poquito de información útil, pero después el EFEM o la organización de EFEM no va a hacer más uso de esos modelos, o si hay un uso continuado y un beneficio continuado para el Facilities Manager. Claro, mucha de la información necesaria para la operación y el mantenimiento de las facilidades viene de los entregables del final de la construcción y la instalación de los equipos. De ahí es donde viene la información final de geometrías, especificaciones técnicas, garantías, mantenimientos y consumos. Por medio de BIM y el modelo que tenemos al final de un proyecto, es posible que el operador del edificio tenga toda esta información desde el día 1 en un sistema de información unificado y que esté preparada para su consumo por el medio de un sistema de FMS o CMS, un sistema computarizado de mantenimiento de facilidades. Y esto le va a permitir un control de activos de una manera más eficiente, un control de los sistemas pues más real y más transparente, la disponibilidad de los datos que va a tener para remodelaciones, retrofits o cambios en sus líneas de producción, la va a tener ahí a mano y disponible desde el día 1. Es correcto, todo lo que dice Esteban es muy correcto.
pero creo que también toda esa información confiable, centralizada en un solo punto, puede ser un gran beneficio para los facilities, ¿verdad? Poder tener a mano toda esa información, poder extraerla y poder conocer garantías, mantenimientos, proveedores, dimensiones de los equipos. Entonces creo que toda esta parte del BIM le puede beneficiar al facility a la hora de su operación, que ha sido concebido desde la construcción y el diseño. Gracias a ambos. Y esa integración, ¿cómo funciona? A ver, si nosotros vemos el ciclo de vida y de implementación BIM, ¿cómo definimos el proceso? El cliente, el diseñador, el constructor, el integrador y el FM finalmente. ¿Cómo anclan esos puntos? Sí. El cliente es el primero o el facility manager es el que tiene que tener claro sus usos y sus objetivos de BIM. Qué es lo que espera o qué necesita de la implementación. Es importante también que estas necesidades se identifiquen acompañadas de un experto en el tema de BIM, que sea el encargado de la estrategia y de cómo se va a ir introduciendo la metodología en el mantenimiento de sus facilidades. Tenemos también los actores que participan en el proceso de construcción, que son los diseñadores y modeladores, los contratistas y también el equipo de BIM, el equipo de BIM Management como tal. Y pues también vamos a tener el equipo de facilidades siempre de parte del cliente, que es el que al final va a ser el end user de los sistemas de control, integrado durante todo el proceso para asegurarse que la información final sea apta para su consumo. Gracias, Esteban. Yo creo que al final de la conversación tenemos unas recomendaciones sobre el software para el FM, pero vamos a brincar un poquito antes y preguntar sobre realmente la implementación eficiente, ¿verdad? Hoy en día en Costa Rica, en Centroamérica, ¿qué podemos esperar sobre la eficacia de este programa, o sea, metodología de implementación? Ok, de 10 años para acá hemos visto más y mejores tecnologías. Las que ya existían en el mercado pues se han vuelto más robustas y más fáciles para utilizar e implementar en los flujos de trabajo y los procedimientos de las organizaciones. Igual tenemos nuevas plataformas que vienen a competir con estas que ya estaban pues más ubicadas en el mercado, no solo en la parte de diseño y coordinación, sino también en toda la parte que es de la nube de información y el trabajo colaborativo entre los diferentes actores del proceso. Tenemos más plataformas de aprendizaje que hace algunos años. Cada vez más universidades tienen programas de BIM, ya sea integrado a las carreras de ingeniería, de arquitectura o bien temas de posgrado. Y el auge que tenemos con las plataformas en línea de aprendizaje, pues cada vez de mayor calidad y de un enfoque globalizado. Las empresas cada vez más están implementando la tecnología de BIM y la metodología directamente en sus organizaciones, es decir, que tienen un equipo dedicado a temas de BIM, ya sea para el diseño, para la construcción o para temas de la gestión propia de los proyectos. Tenemos nuevos estándares y nuevas leyes en diferentes partes del mundo, como son las normas ISO, como es el mandato nivel 2 del Reino Unido. Y cada vez más gobiernos a nivel mundial y también locales en diferentes países están utilizando el BIM
como herramienta de fiscalización de proyectos públicos, en el tema de contrataciones, en el tema de aprobación de diseño, es decir, ya se está implementando a un nivel ya gubernamental. A nivel de Costa Rica y Centroamérica vemos esto en menor medida que los países en desarrollo, pero definitivamente la industria está bastante desarrollada. Tenemos en Costa Rica, por ejemplo, incluso que ya el Mideplan presentó su hoja de ruta BIM, es decir, hay un plan a nivel gobierno para la implementación del BIM en el tema de sus contrataciones, tanto a nivel nacional como a nivel local. La región tiene un nivel de madurez necesaria y bueno para que nos ya hagamos el movimiento como industria a que el BIM sea el estándar de metodología para los procedimientos de construcción. Oye, y Salvador y Esteban, volviendo un poquito antes al comentario que decían de la integración entre EFEM y BIM, mencionaban los sistemas de EFEM, de CMMS y otros sistemas que hay. ¿Cuáles, o sea, cómo se integran? ¿Cómo se integran en la práctica? Hay diversos, los softwares son compatibles, hay que hacerlo manualmente, lo cual sería como una barrera de entrada o de uso para tecnología BIM para el EFEM, o cuáles son las prácticas que ustedes han visto, cómo se integra de manera fluida los dos sistemas, cómo se combinan, porque en mi experiencia, por ejemplo, en el mundo del EFEM, normalmente las organizaciones ya traen su propio CMMS, ¿no? Y lo primero que haces es catalogar e identificar todos los assets que tienes, marcas, modelos, años, mantenimiento que necesitan, etcétera, ¿no? Y eso, digamos, es un proceso de cero nuevo. En algún momento BIM se integra con eso, soporta eso, hace el proceso más fácil y luego cómo se usa después. O sea, dejas de usar el sistema BIM que venías usando y pasas a utilizar tu CMMS o continúas utilizando y coordinando los dos. ¿Cómo funciona? Mira, Luis, yo puedo hablarte de lo que he visto a nivel de construcción, que es prácticamente donde he estado más metido en el área de diseño y construcción. Y algo que es muy importante es la concepción del diseño, del modelo como tal. Lo primero, pues hay que ver el uso que se le va a dar al modelo y con base a eso empezar a hacer la producción del mismo. A lo que me refiero con esto es que a la hora de hacer el facility, pues el responsable y el profesional que está a cargo de desarrollar el proyecto en BIM debería tener el conocimiento de qué sistema es al que va a integrar el modelo. Entonces debería conocer primero la empresa que le va a brindar el servicio del facility y el software con el que se va a integrar el modelo. Y con base a eso empezar a gestionar protocolos y manuales para llevar el modelo sobre esa misma línea para lograr un modelo pues exitoso, ¿verdad? Eh, la integración al final es un modelo, ¿verdad? Es información que es descargable numérica y textualmente. Es información que se puede cargar a una base de datos y esa base de datos pues se conectará a tu CMMS o cualquier otro sistema de administración de datos, ¿verdad? Pero así es prácticamente como se logra la integración. Y en esto, pues recalco la importancia de tener un profesional que colabore desde el principio, desde la concepción del modelo hasta el cierre para lograr ese éxito, ¿verdad? Que sería como una posición de un program manager que se encargue de la conciliación de los dos sistemas. No, ahí en la ISO 19650 se habla de un rol que se llama Information Management, ¿verdad? Que es el que controla la información desde el,
el inicio hasta el cierre del proyecto. Y cuando hablamos de cierre, es cuando llega a hacerse la integración al facility, o cierre le podemos llamar cuando eh, el objetivo se ha terminado con el cual fue concebido el proyecto, ¿verdad? No una demolición o algo por el estilo. No sé si con eso podría aclararte. Sí, 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 creo que sobre todo la posición del Information Manager, yo creo que es como tú has dicho, es la clave, ¿no? Para Claro. integrar los dos sistemas. Ujú. ¿Y hay alguna, digamos, las compañías que desarrollan software de Building Information Management y de CMMS son las mismas, colaboran entre ellas, están desarrollando el mismo tipo de software o suelen ser software distintos y compañías distintas y por lo tanto hay que ver después la manera de integrarlos? Mira, como parte del rol del Information Manager o el profesional a cargo de todo este proyecto, pues tiene que tener, pues claro, sus alianzas, ¿verdad? Con sus proveedores de software. Pero más allá de eso es entender y conocer la empresa a la cual vas a integrar los sistemas. Entonces, eh, pues casarse con una marca, pues no sería lo ideal porque debe haber un conocimiento y una evaluación de la empresa a la cual usted va a integrar el sistema. Entonces, lo primero es empezar por ahí, conocer qué software maneja la empresa de Facility para poder apoyarlos en su integración. Salvador, te hago la pregunta. Yo lo que estoy entendiendo es que hay como dos maneras de manejar el BIM o cuando te entregan un modelo BIM. El que decide utilizarla para fines básicos de visualización y hay herramientas ahí en el mercado que son gratuitas, que te permiten ver el modelo para hacer tal vez un cálculo mínimo, pero hay una verdadera implementación estratégica detrás de tener un modelo BIM y eso como que no está siendo aprovechado a su máximo, ¿verdad? Por el equipo de FM. Y entonces para eso tú dices, aquí hay una serie de softwares que existen que realmente van a depender de la función y los objetivos de la empresa y el profesional responsable de esta estrategia te dirá qué es lo que mejor te conviene. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿correcto? Es correcto, Fernanda, es correcto. Uh-huh. A ver, los modelos como tal tienen una serie de usos que se le pueden dar en el mercado. Se me ocurre uno, por ejemplo, la visualización, que es el que mencionas. Entonces puedes tener un modelo simplemente en 3D, en donde puedas visualizarlo, ya sea con un tablet, con un computador o un smartphone, y conocer su forma, su volumetría y cómo quedará, ¿verdad? Pero lo que sí ha venido trabajando el país y hay mucho esfuerzo por parte de las empresas constructoras y algunas diseñadoras es llevar ese modelo más allá, ¿verdad? Y utilizarlo para lograr la eficiencia en el desarrollo de sus proyectos. Entonces buscan el famoso clash detection, ¿verdad? Que es una coordinación de ver eh, cuáles elementos o cuáles objetos dentro del modelo pueden estar eh, uno encima del otro traslapados o podría tener algún problema constructivo, ¿verdad? Entonces, esto que te menciono es otro uso. Entonces, cuando se define el uso que le quieres dar al modelo, es cuando vas a definir también en qué etapa se termina el modelo, ¿verdad? Puede ser un modelo de visualización que solamente te funcione para una etapa inicial de diseño en donde puedas extraer tus planos y ver cómo va a quedar el modelo y con esto hacer imágenes, hacer renders y enseñar cómo va a quedar. Pero si vamos más allá, por ejemplo, las constructoras utilizan mucho el clash detection porque les mejoran
la constructibilidad. También utilizan el famoso 4D o simulación constructiva para ver cómo se va a planear y construir su edificio. Y en otros casos también se utiliza el 5D, que es los costos asociados a cada uno de los elementos. Entonces le empiezan a meter datos de cuánto va a costar una columna, cuánto volumen de concreto puede tener un edificio. Y esa información después la convierten en números, ¿verdad? Y ya pueden tener costos del proyecto. Gracias, Y de ahí Salvador. Yo seguimos creo, subiendo. sí, yo creo que eso responde un poco la pregunta de Paulina sobre el tema si tenemos que planificar inicialmente los datos que queremos gestionar, ¿verdad? Para el modelo BIM. Ahora, si yo te pregunto desde una perspectiva de FM, ok, ¿qué me sugiere mi implementador que yo debería prestar atención? Yo voy a tener que decir, sí, yo quiero, por ejemplo, gestionar ahorros energéticos, yo quiero gestionar el sistema de aire acondicionado. O sea, dime qué tanto puedo gestionar como para que le demos un alcance preliminar a este equipo de FEM que dice, bueno, tengo que prepararme para dar datos, ¿verdad? ¿Y cuáles van a ser esos datos? Mira, sí, la planificación es sumamente importante en un proceso BIM. Siempre se deben de generar manuales, se deben generar protocolos de qué información y qué cosas queremos modelar. De hecho, que existen manuales en donde nos definen los niveles de detalle de cada uno de los elementos, así como niveles de información que debe contener cada elemento. Ahora, ¿qué podemos hacer como FM? Pues, pues mucho. En realidad, lo que construyes puedes tenerlo virtualmente y lo que controlas lo puedes tener virtualmente. A lo que voy en esto, yo sé que en la calle han escuchado mucho el término de digital twins, ¿verdad? Que en muchos casos son sensores que les conectan a los espacios o sensores que se conectan a equipos y les pueden dar información de temperaturas, de humedad, etcétera. Y toda esa información, pues la pueden extraer desde modelos, desde sistemas CMMS y cualquier otro sistema que esté conectado con el modelo. Entonces, ¿qué se puede hacer con un modelo? Pues mucho. En realidad es infinito. Hay empresas que han utilizado inclusive los modelos para impresión en 3D y ya construyen casas con solo los modelos, ¿verdad? Entonces, es infinita las posibilidades con los que puedes utilizar los modelos. Gracias, Salvador. Eh, Muy buena respuesta. Yo quiero ahora que pasemos al retorno de la inversión con este modelo. ¿Cuál es la perspectiva y cómo encarece o reduce presupuestos de proyecto? Cuéntenme un poco cuál es su perspectiva en ese punto. Aquí antes de hablar sobre cifras y números, es importante que eh, es difícil medir de manera exacta el efecto de la implementación de una tecnología como el BIM en una organización. Y también que muchas empresas utilizan una metodología diferente para determinar este retorno de la inversión a lo largo del tiempo. El costo del BIM es considerable, no es tecnología barata, normalmente representa un buen capital para las organizaciones, no solo en licenciamiento, sino en profesionales, en capacitaciones, en todo el diseño del programa de implementación. Pero si en algo es, digamos, en su mayoría
la literatura sí nos dice que la inversión va a ser menor a los beneficios económicos que nos va a traer a lo largo de la implementación. Si se revisan investigaciones o literatura actualmente, el número que normalmente uno se encuentra es un 60 o un 70% de las empresas que adoptan BIM tienen un retorno de inversión positivo. Y la magnitud de como les digo, va a depender mucho de la industria de la que estamos hablando, si es una constructora o una diseñadora o es un facility manager que lo que quiere es tener su información en BIM para adoptarla a su sistema de control. El retorno de inversión puede ser de hasta un 25% en los proyectos de construcción. De nuevo, estas cifras son pues muy generales porque varía de empresa a empresa y del tiempo que tienen implementando BIM como para considerar en ese momento exacto el retorno de la inversión. Y sí es muy importante que existe una curva de aprendizaje considerable, tanto de la organización como de cada colaborador que va a implementar la tecnología. Entonces, dentro del plan de desarrollo y de implementación de BIM es importante que se tengan claras los objetivos económicos a corto, mediano y largo plazo. Oye, y Esteban, tomándote un poco la palabra, ¿qué tamaño de proyectos y qué tamaño de operación, después del proyecto obviamente, ameritan una inversión en un software de Building Information Management? ¿No? O sea, no es lo mismo, no sé, construir una sucursal bancaria, por así decirlo, que de 200 metros cuadrados a un edificio entero. Entonces, ¿qué tamaño de proyectos y qué tamaño de presupuesto ameritaría un sistema tipo BIM? Es correcto y la verdad es que no todos los proyectos se van a ver beneficiados económicamente de desarrollar el proyecto o implementar la tecnología BIM. Muchas veces la inversión va a ser más que los beneficios económicos que se van a percibir a lo largo del tiempo. Entonces, aquí es muy importante un ojo crítico profesional y con experiencia en la parte de BIM para determinar de qué proyectos necesitan de BIM y qué no. Normalmente van a ser proyectos en el área industrial donde intervienen muchos sistemas, equipos, se maneja una gran cantidad de información de activos, hay operaciones que requieren mantenimiento de manera periódica, de cierta manera, y toda esta información, el tenerla unificada, representa un beneficio muy grande para los operadores de los edificios. Posiblemente para una casa de habitación no haya tanto que coordinar, no vamos a necesitar ese listado de equipos detallado de todos los electrodomésticos que tenemos en nuestra cocina. Entonces, dependiendo de la magnitud del proyecto, los usos del BIM nos van a traer beneficios que van a ser mayores a la inversión que estamos haciendo. Y como te digo, no hay un listado o parámetros fijos para decir este sí y este no. Eso va a depender del ojo crítico y con experiencia en el desarrollo de proyectos utilizando la tecnología de BIM para de verdad determinar si vamos a percibir beneficios. Gracias, Esteban. Te voy a dirigir una pregunta o partiendo de un supuesto para que me ayude Salvador a contestar. Si yo tengo una oficina de 2.000 metros cuadrados, 2.000, 4.000 metros cuadrados, que sí tiene una gestión alta de activos, que sí tiene un plan sustentable, podemos suponer que esos 2.000 o 4.000 vale la pena que se hagan con una implementación BIM o ustedes dicen no, es 5.000, 6.000, 10.000 metros cuadrados para arriba donde realmente vamos a ver un retorno de inversión que valga la pena, ¿verdad? Mira, Fernanda, en esto pues no podría decirte que haya un mínimo ni un máximo. Va a depender mucho del uso que le vamos a dar al modelo como tal. Te podría decir que, por ejemplo, si nos vamos a manufactura, utilizan para hacer prótesis modelos BIM
¿verdad? Y ellos lo que hacen el modelo BIM para poder calzarlo a la persona que lo va a utilizar. Y muchas veces ese producto como tal, pues es relativamente costoso, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde una perspectiva más pequeña, más de manufactura, hay un retorno de esa inversión, ¿verdad? Le estás dando un uso y le estás dando un beneficio a la persona y le estás dando algo que es de calidad, algo que no te va a devolver porque ha sido pensado y ha sido analizado. Ahora, si nos vamos a un edificio, a la gestión de activos, va a depender mucho de cómo se conceptualiza el modelo. Si el modelo se va a conceptualizar con un nivel de detalle alto para poder utilizarlo en Facility Management. Si es el caso, si ese va a ser el uso, pues no habría un mínimo de metros cuadrados. Podría decirte que podrías llegar a tener un retorno inclusive hasta de cosas muy pequeñas, ¿verdad? Ahora, sí te puedo decir que las empresas de construcción son las que más han visto el valor del retorno de esta inversión, ¿verdad? Cada vez vemos más empresas electromecánicas invirtiendo en equipos BIM y formando equipos BIM, ¿verdad? Porque ellos saben que toda esta parte del clash detection, de los planos de taller que pueden extraer desde los modelos, pues les reduce tiempos y los hace más efectivos. Y aparte, reduce el montón de gastos que podrían tener de corte de una tubería, de un ducto, etcétera, que al final son cosas que cuestan el proyecto, que las encarecen. Entonces ellos han logrado entender ese punto y le han visto un plus de utilizarlo, ¿verdad? Yo creo que por este mismo camino debería ir el Facility Management, lograr obtener esos beneficios para que cada vez utilicen más los modelos y, y- y puedan obtener un retorno más amplio. Ahora, como decía Esteban, es importante que haya un profesional guiándolos, ¿verdad? No podemos dejar en manos de, por decirlo, de un enfermero una operación que debería ser una operación de ojos, por decir algo, ¿verdad? Y, y pues el enfermero no está capacitado para ello. Entonces, sí es muy importante que haya un profesional guiándolos y que la empresa como tal tenga ese cambio de visión, ¿verdad? Y que quiera eh, transformar su negocio. Gracias, Salvador. Un poquito con ese último punto que estabas diciendo es, entonces como una corporación yo buscaría la ayuda de este estratega BIM, pero también yo tendría un BIM champion dentro de mi propio equipo para que le dé continuidad al proyecto, ¿verdad? Es ahí donde realmente se puede ver el gran beneficio para el equipo de FM. Es correcto, es correcto. Es muy necesario tener también equipo interno que esté capacitado no solamente para el uso, sino también para consultas y- y cualquier otra duda que tenga el equipo que ha sido capacitado. Entonces el BIM Champion creo que es una figura pues que, que debería de mantenerse dentro de las organizaciones. Oye, y Salvador o Esteban, digamos, en términos muy generales para explicarlo como BIM for Dummies, por así decirlo, ¿en qué fase del proyecto entra BIM? O sea, yo tengo, digamos, yo voy a desarrollar un proyecto, unas oficinas, un edificio, puede ser un multifamily, mencionaba antes Esteban. ¿En qué momento entra BIM? ¿Entra desde el inicio? ¿Entra poco después? ¿Hay que entrar, no sé, entra después de la fase de diseño o durante la fase de diseño? ¿Y en qué momento se empieza a integrar con un potencial CMMS que después la empresa de mantenimiento vaya a utilizar, ¿no? Así como cuáles serían las etapas de manera muy general.
lo ideal es que el proyecto se empiece a desarrollar con la metodología de BIM desde el inicio, desde la concepción del proyecto y que estamos haciendo los test fits, que se haga una representación geométrica real, considerando la geometría del espacio alrededor, los edificios que tenemos alrededor, la topografía, e integrando todo esto en la geometría del modelo como tal. De igual manera, los requerimientos de información se tienen que determinar desde el inicio del proyecto, lo antes posible. Los end users, que van a ser los que van a utilizar esta información, tienen que tener claro y presentar, ojalá en las primeras etapas de prediseño, qué son los parámetros que van a necesitar de los diferentes equipos y sistemas, los diferentes cuartos, que todo esto se vea reflejado en el modelo. Es sumamente importante que la información sea precisa, y que sea la mínima, en el sentido de que demasiada información a veces entorpece los proyectos de operación. Entonces, es importante que solo se incluya la información que va a requerir este end user, no más. Que al final lo que terminamos es con una base de datos o un sistema sobrecargado de parámetros y especificaciones que en realidad el cliente o el operador no va a necesitar. Entonces es en la concepción del proyecto, en las etapas de prediseño, donde empezamos a trabajar en el tema de BIM, tanto a nivel de geometría como a nivel de requerimientos de información. Esteban, y un poco de lo que comentas y yendo a un punto muy controversial y que genera mucho ruido es la implementación del COVID, ¿verdad? ¿Qué pueden comunicarnos sobre esta implementación? COBIE es un estándar que se creó para que los datos de salida del modelo de BIM puedan ser utilizados como datos de entrada para un sistema de operación o de control de un edificio. Es una tabla de Excel estandarizada en cuanto a sus diferentes hojas, sus colores de celda y la información que va en cada una de estas. Es tal cual como la ven en la imagen, así es como se ve una hoja de COBIE, y viene a ser o a tratar ser al menos el estándar bajo el cual esta información hace el pass down del equipo de construcción al equipo de operación. Es decir, esto es lo que yo como Facilities Manager voy a recibir y esto es lo que voy a tener con el que lidiar, digamos. Correcto. Lo que se busca es que desde el día 1 de la operación, los datos de esta hoja COBIE se introducen en el sistema de información de control de las facilidades, se importan y desde el día 1 ya toda la información está cargada y lista para el uso del Facility Manager. O sea, este es el vínculo del que hablábamos antes, ¿no? El puente que se tiende entre el software de BIM y un software de tipo CMMS, ¿cierto? Correcto. Ahora, el COBIE no viene sin sus series de deficiencias y problemas, que de hecho aquí Salvador sé que tiene varios puntos de mejora que le ha encontrado a COBIE a lo largo de su uso y su interacción con este estándar. Es correcto, Esteban. Sí hay ciertos riesgos que hay que tener, bueno, que hay que tomar. Estamos hablando de una hoja en Excel, ¿verdad? Y como todo dato en Excel, pues requerirá un procesador bastante bueno o un computador bastante bueno en el hecho de extraer la información de los modelos y ordenarlo en estos
hojas de Excel. No es un secreto que cuando vos tenés los 14 tabs llenos de información y con un proyecto pues relativamente grande de 2.000, 3.000 metros cuadrados, pues una hoja como estas pues pueda colapsar y, y, pues vayas a requerir un computador más fuerte. También hay riesgos como que cualquier otra persona puede ingresar a este Excel, ¿verdad? Y pues borrar un dato y puede ser un dato valioso o puede multiplicar alguno de los números y pues bueno, podríamos tener ahí números bastante diferentes. Entonces sí hay una serie de riesgos que se tienen que prever a la hora de utilizar un Excel como estos, pues de cualquier de los software, pues extraes la información y la ordenas en el Excel. Sí, como tal, tiene sus beneficios, ¿verdad? Como lo mencionaba Esteban también. Eh, y creería que pues puede ser una buena ruta en el hecho de poder utilizarlo para conectarlo con sus bases de datos o con sus sistemas de trabajo día a día, CMMS o FMS. Pero sí recalco el objetivo inicial con el que se vaya a dar el uso del modelo, ¿verdad? Si al final vamos a utilizar una hoja como COBI o vamos a utilizar un software, implementar un software que me salte el paso de utilizar el COBI, ¿verdad? Entonces, es muy importante dejar claro desde el inicio el objetivo y el uso que le vamos a dar a esta plantilla. Un punto clave que Gracias, menciona Ujú. Adelante, Salvador adelante. ahí, gracias, es el tema de uso y manipulación de la hoja de COBIE y la relación que tiene en el tema de seguridad. Y aquí dentro del rol del Information Manager, es sumamente importante determinar los protocolos de uso para esta hoja. Dónde está almacenada o cada cuánto se va a actualizar, quién tiene acceso a esta hoja, quién la puede manipular. Y aquí entra todo un tema de seguridad, de ciberseguridad, que es muy importante dentro del manejo de tecnologías de información que no se puede dejar de lado. Es correcto, Esteban. También tener presente con lo que hablas de actualización de datos, que cada vez que eh, haya un cambio dentro del edificio, pues será un activo que se modifique también en el modelo. Entonces tenemos que tener personal capacitado, no solamente para actualizar el modelo en BIM, sino también para extraer la información y actualizarla en el COBI para que me conecte con mi base de datos. Entonces también es muy importante la capacitación y el personal que va a estar manejando esta información. Salvador y Esteban, aquí hay una duda. El BMS, que es un sistema que una serie de clientes ya tienen en uso y que no necesariamente tienen BIM, ¿cómo surge la cooperación entre el BMS y el BIM? Eh, las principales casas de sistemas de control de edificios sí tienen la opción de importar, si bien sea la hoja COBIE o sea un exportable del modelo en formato IFC, Industry Foundation Class, se puede integrar a las plataformas de control de edificios, ya sea para control de iluminación, control de aire acondicionado, monitoreo del consumo energético. eh, eh, las principales plataformas de PMS sí son capaces al día de hoy de integrar el modelo BIM.
Ahora, es muy importante que el Facility Manager haga la revisión de su plataforma, qué es lo que utiliza y cuáles son sus requerimientos de información de entrada, para asegurarse que eso sea lo que obtenga del modelo. Es Gracias, correcto, Esteban. Salvador, ¿algo que agregar a ese punto? No, en realidad Esteban lo expresó bastante bien y creo que está bastante completo. O sea, es importante que el facility conozca bien el sistema con el que va a integrar y la información que se extrae de los sistemas BMS, pues son totalmente utilizables en estos sistemas para... Y haciendo un poco de abogado del diablo, digamos, una vez que se transfiere la información de un software o de un sistema BIM a un BMS o un CMMS, que o sea, el sistema BIM ya queda obsoleto y ya no se va a usar y por lo tanto, digamos, se deja de pagar o se quita la licencia o lo que fuera, porque ya se está utilizando el CMMS o el BMS, o hay un uso útil de tecnología tipo BIM durante la operación ya del edificio, ya concluido el proyecto de construcción. Salvador, ¿quieres responder tú la pregunta? Claro, mira, Luis, habría que ver muy bien la información como sale del sistema BMS para poder incorporarla en el modelo, ¿verdad? Si vamos a manejar, por ejemplo, una hoja de extracción de información como este es esta COVID, pues vamos a necesitar tener todo compilado en un punto, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más estratégico sería conectar los BMS con el modelo. Una va a depender de la otra, si lo vemos de esta forma. O sea, las licencias sí son importantes porque vas a necesitar una persona que esté actualizando el modelo. Cuando haya algún movimiento de un activo, pues vas a necesitarlo, ¿verdad? Que alguien actualice ese modelo. Si no, vas a tener un modelo pues congelado en el tiempo al cual le diste información, pero puede hacer que sus dimensionamientos hayan sido cambiados. Por ejemplo, un generador de electricidad para una planta generadora de electricidad puede hacer que en el tiempo, pues cambió su dimensionamiento, ¿verdad? Y no sé, 10 años después deciden hacer una remodelación cerca donde está la planta de electricidad, pero no tienen las dimensiones correctas de la planta. Y tal vez el equipo de diseño no está en el país y no está en otro país. Entonces, sí es muy importante el mantener esas licencias vigentes y el mantener los modelos actualizados, ¿verdad? Entonces, sí uno depende del otro para que funcionen bien, Luis. O sea que en un escenario ideal, obviamente siempre tanto proyecto como operación dependen de presupuestos y de capacidad de inversión, pero en un escenario ideal, ya terminado el proyecto, ya operando el edificio o el inmueble, lo ideal es mantener los dos sistemas actualizados y coordinados, por lo que estoy entendiendo. Es correcto, aunque tengas solo una licencia, aunque tengas el costo de uno, es importante tener siempre el modelo actualizado, porque eso te va a dar mayores beneficios en el tiempo. Cuando vayas a hacer una remodelación, cuando vayas a hacer una demolición, una ampliación, pues todo eso, información que tienes en el modelo, pues puede ser utilizada. Eso que menciona Salvador es importante. Eh, el mantenimiento del modelo de operación de un edificio permite que cuando ya este no vaya a funcionar, el decomisionado y su demolición sea un proceso mucho más eficiente. Está el listado de activos actualizados, tenemos
todos los sistemas debidamente representados tal cual están construidos para hacer la planificación de la demolición. Entonces, los beneficios de este modelo de operación y mantenimiento se perciben hasta el final del ciclo de vida del edificio si se le da el mantenimiento adecuado y la información sigue siendo veraz. Gracias, Esteban. Gracias, Salvador. Yo creo que para ir resumiendo y ya a pocos minutos de cerrar, yo creo que hay un mensaje claro, es que si vamos a iniciar un proyecto nuevo, hay que hablar con su organización, buscar un profesional BIM para hablar sobre la estrategia que podría implementarse. Hay que pensar que uno tiene que asignar un recurso a largo plazo dentro de su institución para poder darle mantenimiento y que realmente el equipo de FEM vea los resultados de tener la implementación BIM, porque ya sabemos que durante la construcción sí lo vamos a obtener, pero post-construcción es la actualización de los sistemas lo que va a mantener ese retorno de inversión. ¿Alguna otra sugerencia? Sí, mira, yo creería que toda implementación requiere una evaluación, ¿verdad? Y sí me gustaría recalcar esto porque se debe entender muy bien de cómo se posiciona la empresa en sus tres aristas, ¿verdad? Sus recursos económicos, tecnológicos y, y, y creo que es importante que una empresa tenga una transformación de la visión estratégica como ven el modelo, ¿verdad? Es importante que no veamos el BIM como algo con lo que salimos a vender, sino como un servicio propio que todos deberían de realizar dentro de la empresa, desde la persona administrativa hasta la gestión de contratos o el ingeniero, ¿verdad? Entonces, sí debe haber una transformación como tal de una organización para que la implementación sea lo más correcta y lo más eficiente y que su retorno pues lo pueda tener en un corto plazo. Eso creo que sería parte de mi mensaje. Gracias, Salvador. Muchas, Me gustaría agregar también eh, que el BIM y el Facilities Management ya pasó de ser algo nuevo y algo que está en fase de prueba. Ya no estamos hablando de early adopters, sino ya de empresas que tienen sus sistemas de información basados en modelos BIM funcionado adecuadamente. Y la importancia de definir las necesidades del BIM eh, a la hora de iniciar esta implementación. Perfecto. Bueno, pues necesitamos cerrar un poquito para ser puntuales y respetuosos con el tiempo de cada uno. Quedaron algunas preguntas en el chat pendientes de Francisco Brand y de Bruno Plasencia. Con toda libertad, escriban o manden un mensaje a Fernanda, a Esteban, a Salvador, a mí y podemos sin problema solucionar, bueno, responder dudas o compartir experiencias offline, ¿no? Les agradezco muchísimo la participación a Fernanda por coordinar y el panel. Salvador, Esteban, mil gracias por su tiempo y por la experiencia y el conocimiento que han compartido. Y nada, recordar lo que decíamos al inicio, este es el primero de una serie de webinars, estén atentos, el principal canal de comunicación será nuestra página de Global Data, IFMA Global Latam en LinkedIn. Y pues estén atentos a estos webinars y a pues contenido, mucho más contenido en español que está por venir. ¿De acuerdo? Y de nuevo, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Un abrazo. Muchas gracias. Que tengan buen día.